No sé si la Pancho, tú les contaste la dinámica un poco de esto, cómo es y cuál es la idea. No, lo estaba entreteniendo ahí con música del terror. De Oye, feedback. cuéntale Muy, un poquito, muy yo me voy buena a buscar un vaso música. de agua y vuelvo. Música Ya de pues feedback. chicos, bienvenidos a nuestro primer Lunch and Learn virtual. ¿Qué es lo que es un Lunch and Learn? ¿Alguien tiene algún concepto? ¿Se imagina algo? No. Comer mientras nos enseñan algo. Muy bien. Fallamos la primera parte. Es, Yo no. es, es comer y trabajar a la vez. No, dejemos el trabajar ahí de lado. Habla por ti. A ver, el Lunch and Learn viene como de por así decirlo, de otras empresas que partieron, eh, generalmente uno los días viernes, en la tarde, se va temprano, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que pasaba en estas empresas? Que se dieron cuenta que las personas cuando llegaba la hora de almuerzo, finalmente hacían como la típica bicicleta, almorzaban y para la casa, chao. Entonces, una forma de incentivar esto, porque en realidad uno dice, pucha, en realidad no está tan mal. Hay algunas personas que ¿Hace tienen tiempo que no existía descontinuado. este auto además? Ah, sí. ¿Alguna vez cuando era René. chico? Ahí, Pancho, ¿pueden mutear a alguien que está Mutea, mutea. listo. con el hijo ahí, por favor? Entonces, la idea de esta sesión era como que, bueno, empecemos a incentivar eso, pero que la gente como que se lo gane, ¿cachai? Que está bien, uno quiere almorzar y después se va a la casa, pero bueno, incentivemos esto de otra manera, una manera como más didáctica. Entonces, partió como esta práctica de hacer un lunch and learn. El lunch and learn en el fondo sería como hacer un almuerzo con personas, digamos, es como un grupo acotado, en realidad esto como no es tan masivo como lo estamos haciendo acá, pero si fuese presencial esto sería como un poco más acotado, en el sentido donde alguien expone algún tema, hace que nosotros podamos aprender algo, hagamos preguntas, ojalá lo pongamos en práctica en esta misma sesión, y a la vez estemos almorzando, y la idea era que uno ya terminaba de almorzar, aprendía esta cuestión nueva, incluso algunos se iban con algunas tareas, y después tú ya te puedes ir para la casa. Entonces, como ese es como el génesis del Lunch and Learn. Ahora estamos haciendo como un experimento, que esto va a ser virtual, así que no tenemos idea cómo va a salir. Así que ahí, Luis, sigue tú nomás, porque este era como la Ya, intro. pues, bacán. Oye, y para complementar lo que dice Pancho también, este también es uno de los temas que queremos impulsar fuertemente y aquí estamos invitados todos. Este es el puntapié inicial, pero la invitación es a compartir el conocimiento, ¿ya? A, a que todos aprendamos de todo. O sea, aquí tenemos capacidades, yo creo, súper grandes entre todos, que todos saben algo de antes. Entonces, la idea es que si alguien sabe algún tema, pierde el miedo, ¿cachai? A presentar y diga, a lo mejor yo creo que esto le puede servir a otra persona y genera este tipo de instancias. Yo también aquí partí un poco, creo que a lo mejor esto le puede servir a alguien y la idea es compartirlo. Si a alguien le sirve, bacán, y si no le sirve, también bien. Y si participa en esta instancia uno, bien, y si participan 30, bien también. Se fija, es una instancia para compartir el conocimiento y eso es lo que queremos, ser solidarios con el conocimiento y que aprendamos todos juntos, ¿ya? Y que también aquí nos equivoquemos todos juntos nomás, pues si lo hacemos mal, nos equivocamos nomás, ¿ya? Entonces, vamos a partir el tema. La idea, y como es Lunch and Learn, aquí no hay problema que alguien esté comiendo, da lo mismo. Si la idea, por eso lo hicimos justamente en este horario de almuerzo, ¿ya? Tomando igual, por si acaso. Da lo mismo, da lo mismo. ¿Ah? Eso. Ya, déjenme compartir la pantalla. Eh, ya. ¿Se ve ahí la presentación ya o no? Sí, Sí, señor. estamos. Estamos. Ya, y está en modo presentación pantalla completa, ¿cierto? ¿Así la ven? Así es. Perfecto. Ya, bien. Ya, entonces, un poco el tema de ahora, y me interrumpen cuando quieran, ¿ya? Es conversar un poco de predictibilidad y de equipo, ¿ya? Y esto va harto de la mano con la estimación, cómo los equipos estiman y cómo ser predecible y lo importante que es esto, que los equipos manejen este tipo de conceptos, ¿ya? Entonces voy a partir un poco. Nosotros, y básicamente quiero partir bastante de la idea del negocio, para nosotros es importante como negocio tener una buena planificación de negocio. Para el negocio es importante tener una planificación. Tiene campañas, tiene ventas asociadas, tiene eventos asociados a ciertos temas. Por lo tanto, acá tenemos que entender que es muy importante la planificación de cara al negocio,
¿ya? Y ese es un concepto re importante y a mí me gusta aclararlo al tiro, porque muchas veces cuando se habla en contexto adaptativo, se dice como que las cosas van a salir cuando salgan, ¿cachai? Pero efectivamente ese es como bien mal aplicado el concepto y en definitiva nosotros tenemos que entender que el negocio necesita cierta planificación, ¿ya? Entonces, en ese contexto, dado que el negocio necesita, como negocio necesitamos estar planificados, ¿ya? Es súper bueno tener equipos que son predecibles en el tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Que los equipos saben darle una temporalidad a las cosas que hacen, ¿ya? Y dado esto que necesitamos equipos predecibles, es súper importante tener mejores estimaciones. Y aquí vamos bien en el conducto que efectivamente nos va a llevar esta presentación y es cómo realizar mejores estimaciones, ¿ya? Bueno, y para tener mejores estimaciones, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente súper importante. Aquí no hay un método, no hay una ciencia que nos lleve a todos los equipos tienen realidades diferentes, pero lo que sí vamos a explicar un poco cómo entrar en un ciclo efectivamente de mejora continua, en donde esto efectivamente es hacer ciertas cosas, planificar, hacer los cambios, medir, chequear, y después con eso volver al ciclo inicialmente y así ir mejorando constantemente, ¿ya? Y esto aplica muy bien en la predictibilidad de los equipos y en hacer más predecibles los equipos, ¿ya? Y acuérdense en el esquema anterior que vimos, mejores estimaciones, equipos más predecibles, y equipos más predecibles, buena planificación del negocio. Ese es el objetivo que queremos. Entonces, repasemos ciertos conceptos ya, y esto les vamos a dar, yo sé que lo ha mencionado Pancho, yo lo he mencionado en otro, pero les vamos a dar duro a este tipo de conceptos porque son súper importantes, ¿ya? Y que efectivamente modelo predictivo versus modelo empírico, y aquí es clave de cara a la estimación, ¿ya? Un modelo predictivo básicamente asume que es posible predecir y detallar a largo plazo todas las variables del proyecto. Y ese es un modelo muy tradicional en donde nosotros evaluamos creyendo que es una fórmula, que tenemos todas las claves, todas las cosas que tenemos que hacer, un listado infinito de temas, y en base a ese listado infinito le asignamos un esfuerzo y planificamos en una carta Gantt que se llama, ¿ya? Y ese es un modelo predictivo, y que está súper bien para ciertos escenarios, ¿ya? Pero hay otro tipo de escenario, y generalmente el escenario que nosotros manejamos, y aquí el negocio conoce muy bien, que es un negocio en donde las cosas cambian, ¿ya? Es un negocio altamente dinámico, es donde nosotros podemos definir A, y son ciertas variables que A, pero en una semana pueden ser B, y esto va cambiando constantemente. Por lo tanto, la necesidad del negocio va cambiando constantemente, ¿ya? Entonces, más que estar en un modelo predictivo, nosotros se hace mucho mejor trabajar en un esquema bajo un modelo empírico. ¿Y qué se refiere a trabajar en un modelo empírico? Que trabajamos generalmente en base al rendimiento pasado. En base a todo lo que ocurrió en el pasado, nosotros podemos estimar qué va a pasar en el futuro, ¿ya? Por lo tanto, aquí no vamos a hablar de modelos predictivos, sí vamos a hablar de un modelo empírico, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Vamos bien? Perfecto, sigo. Entonces, vamos a repasar hartos conceptos aquí y que son importantes, todos los entendamos, para que usemos el mismo lenguaje, ¿ya? Antes de empezar a ver, y que las láminas, que donde vamos a ver esto es súper cortito, deben ser 2 o 3 láminas, vamos a repasar muchos conceptos que son re importantes que igualemos todo el lenguaje para todos los que hablamos, ¿ya? Vamos a hablar de estimación de tamaño del trabajo, ¿ya? Estimación del trabajo no es estimación de la duración, ¿ya? Y este es un concepto re importante. La duración es un efecto después de hacer una estimación del tamaño. Es una consecuencia de tener predictibilidad en los equipos, ¿ya? Pero la estimación del tamaño del trabajo no es duración de tiempo, ¿ya? Y eso es súper importante, y después cuando lo veamos, es clave sacarse ese paradigma de la cabeza desde efectivamente los equipos hoy día, que para estimar generalmente estiman pensando en semanas, en tiempo, en unidad de tiempo. La unidad de tiempo es un resultado del trabajo hecho por el equipo, ¿ya? Y es un concepto súper importante. El segundo concepto que van a escuchar harto es puntos de historia, ¿ya? ¿Qué significa puntos de historia? Puntos de historia, básicamente, el esfuerzo necesario más la complejidad o el riesgo asociado. Es lo que el equipo puede estimar efectivamente, es una unidad, no de tiempo, no de plata, no de nada, sino que es algo, ¿ya? Que se refiere al esfuerzo necesario para completar una tarea, ¿ya? Oye, Luis, ¿Sí? no sé si lo tenéis más adelante o lo vaya a mencionar, que el tema de las tallas. Tengo el tema de las tallas más adelante,
tengo el tema de las tallas y si quería, te guardáis la pregunta para ver si la respondo por ahí o si no la hacemos cuando hablemos de todo el tema de la estimación y la serie Fibonacci y toda esa parte. No, no, era más que nada como por lo que veo acá, es que como también aplica como en vez de poner ahí puntos de historia, también sería como tallas. Ah, por supuesto, Debería ser por lo mismo, supuesto. a eso me quería referir. Sí, sí, y aquí es bueno, y aquí es súper bueno lo que dice Pancho, porque puntos de historia, un elemento, podrían ser tallas, y como algunos también más locos o volados en la agilidad, ocupan incluso cosas físicas, o sea, podemos decir estimar en gallinas, podemos estimar en ovejas, ¿cachai? En cantidad de ovejas, y eso es lo importante, que esto no está asociado a una duración, no está asociado a un efecto de plata, ¿ya? Eso es re importante ese concepto. Ahora, en este caso, vamos a enfocarnos en puntos de historia, ¿ya? Entonces, otro concepto importante, la escala de estimación, ¿ya? La escala de estimación para este efecto, vamos a usar una serie Fibonacci. La serie Fibonacci es una serie que parte del 1 al 2 y después el número que viene es el número que representa la suma de los dos números anteriores, ¿ya? Por lo tanto, el 3 es la suma de 2 más 1, después viene el 5 que es la suma de 2 más 3, y después viene el 8 que es la suma de 5 más 3, y así sucesivamente, ¿ya? Es una escala súper estándar que se usa en el contexto adaptativo para estimar el trabajo. Nuevamente, ¿qué significa este punto? 1 no significa una semana, 2 no significan 2 semanas, ¿ya? Por favor, nunca, olvídense de la temporalidad de estos temas, ¿ya? Esa es la escala. ¿Por qué están marcados uno en verde y uno en rojo? Porque generalmente estimaciones chiquititas o números pequeñitos hablan de una buena estimación. Y cuando nosotros hablamos de números más grandes ya, significa que la estimación quizás no es muy precisa ya. Y a lo mejor es volver a refinar eso o a discutir bien ese trabajo para poder refinar bien, ¿ya? Y voy a poner un ejemplo concreto que a mí me gusta harto y voy a volver al tema de la estimación en gallinas para que vean que este tema. Entonces, uno cuando estima, por ejemplo, si nosotros estimamos, oye, nuestra medición van a ser gallinas, ¿ya? Nosotros podemos decir, ¿cuántas gallinas es un perro? A lo mejor algunos van a decir, yo creo que son 5, yo creo que son 6, yo creo que son 7, yo creo que son 4. Ya, perfecto. Van a andar en una desviación estándar, no sé, de 1 o 2. Después nosotros podemos decir, oye, ¿cuántas gallinas son un auto? Bueno, algunos van a decir 60, 70, 80, 30, efectivamente. Pero a la hora de decir cuántas gallinas conforman un edificio, por ejemplo, ya vamos a empezar a hablar, oye, yo creo que 1 millón de gallinas, el otro va a decir, yo creo que 2 millones. Entonces, entre más grande el número de esto es, la estimación puede ser más cerrada, ¿ya? Entonces, por eso que se ocupan generalmente del 1, 2, 3, 5, 8 hasta el 13, 21 por ahí, y un 21 o un 13 ya son alertas que quizá eso tiene que ser un poco más detallado, ¿ya? Vamos a seguir con otro concepto. Planning Poker, ¿ya? Bueno, Planning Poker efectivamente es una dinámica, básicamente que se hace a nivel de equipo, y es para colocar este tipo de estimaciones, ¿ya? Entonces, la historia o lo que hay que hacer se presenta y se discute sobre ella, se dice lo que es, se entiende el contexto de lo que es. Los miembros que están participando en esto escogen una carta con la estimación, todos dan vuelta a la carta a la vez, y los miembros con la estimación más baja y más alta, que son las diferencias o lo que se polarizan los resultados, explican por qué ellos consideraron que es bajo, por qué es que es alto, y se vuelve a hacer de nuevo esto hasta que se llega a un consenso. ¿Ya? Otro concepto que vamos a seguir aplicando, velocidad del equipo, ¿ya? Y aquí es súper importante. Velocidad del equipo son los puntos de historia divididos por una unidad de tiempo o por una iteración, ¿ya? Y aquí estamos súper conceptuales, y aquí esto no es de Scrum, esto no es de Kanban, esto no es de nada. Aquí, olvídense, aquí velocidad son historias, puntos de historia divididos por alguna iteración. Y que en los equipos Scrum puede ser de 2 semanas, y en otro equipo puede ser de 1 mes, y en otro equipo pueden ser de 2 meses. ¿Ya? Eso es velocidad del equipo. Otros conceptos importantes que hacer, ¿ya? Backlog, concepto de backlog y concepto del por hacer. Concepto de backlog es una lista de funcionalidades priorizadas, y concepto del por hacer son temas seleccionados para implementar. Para los equipos, efectivamente, el por hacer, para los equipos que hacen Scrum, se traduce como en el Sprint Backlog, ¿ya? Los ítems que hay en un backlog, hay features o características o funcionalidades y historias. Y los temas y los ítems que ya aparecen en el por hacer, cuando los temas están un poco más refinados, empiezan a aparecer las tareas que componen este tipo de historias, ¿ya?
Y la estimación, y esto es generalmente la buena práctica, en términos de backlog se estima en puntos de historia y en términos del por hacer se estima en horas, ¿ya? Y para todos los que están ocupando Target, esto después yo muestro todas las vistas de Target y Target viene configurado de esta forma inicialmente, para que las tareas se estimen en horas y todo lo que no es tarea se estima en puntos de historia, ¿ya? Ya, y aquí empezamos como a la temporalidad de los temas. Esto es súper importante entender, chiquillos. La estimación del tamaño nos da una velocidad del trabajo de los equipos. Y la velocidad del equipo nos da la duración en tiempo, nos da la temporalidad. Entonces, para nosotros saber cuál es la temporalidad de los temas, es fundamental saber la velocidad de los equipos. Y para saber la velocidad de los equipos, es fundamental estimar bien el tamaño de las cosas, ¿ya? Así es como se ordenan las cosas. Después, démosle un doble clic a este tema. Nosotros tenemos un listado de historias requeridas, entonces vamos a tener que hacer sobre esa historia requerida y que entiéndase que son historias que se entiende ya lo que hay que hacer, ¿ya? Hay historias requeridas, estimamos el tamaño, y cuando estimamos el tamaño, estimamos la duración. Y al estimar la duración, tenemos la planificación. O sea, la duración es una consecuencia de estimar el tamaño, ¿ya? Y de ahí lo vamos a ver en concreto, para que no se... Pero es importante separar los conceptos nuevos. ¿Por qué lo recalco súper bien ahora? Porque hay un paradigma súper fuerte de las estimaciones nuestras, nos vamos a la temporalidad inmediatamente. Y acá se rompe ese paradigma en un modelo empírico, en donde la temporalidad lo da la historia que tenemos hacia atrás, ¿ya? Ese es el concepto clave acá que cambia. Vamos al ejemplo concreto, ¿ya? Tenemos un backlog de 10 historias en donde efectivamente todos tienen su estimación acá. En la secuencia Fibonacci que hablamos, 2, 3, 3, 2, 5. Y aquí yo no me voy a meter en la dinámica que tenga cada equipo para hacer esto. Y aquí también se nos abre otro capítulo después, en los equipos que quieran dinámicas para hacer este tema, como Planning Poker, que es una dinámica, le ayudemos con Francisco a hacer este tema, ¿ya? Pero no me voy a meter porque eso es todo un tema aparte. En definitiva, nosotros ya tenemos este set de historias, tenemos estimado el tamaño, que fueron en 2, 3, 3, 2, efectivamente, se estimó todo el tamaño, y después el equipo parte diciendo efectivamente con su unidad de tiempo que va a trabajar, ¿ya? Y para hacerlo genérico, vamos a decir que la unidad de tiempo del equipo es un mes. Deciden cómo tener unidad de tiempo un mes de trabajo, ¿ya? Entonces el equipo, en base a estas historias que están priorizadas, ya siempre un backlog está priorizado de cara al valor al negocio, y tienen su tamaño correspondiente ya. Con ese input, el equipo va a tomar de acuerdo a la unidad de tiempo y se va a comprometer como equipo a las cosas que ellos pueden hacer, ¿ya? En este caso en particular, el equipo dice, oye, vamos a partir desde cero, por lo tanto nosotros creemos que en un mes nos podemos comprometer a hacer estas 4 historias, ¿ya? Eso es lo que el equipo estima que puede hacer. Entonces, estas historias se componen de 2 más 3 más 3 más 2, se compone de 10. Por lo tanto, la velocidad inicial del equipo va a ser de 10, ¿ya? ¿Se fijan hasta ahí? Todavía la única temporalidad de tiempo que estamos diciendo es efectivamente que el equipo cree que esas 4 historias las puede sacar en un mes, ¿ya? Así parte el equipo. Va ocurriendo el mes, terminan la historia 1, perfecto, terminan la historia 2, perfecto, terminan la 3, la 4, y se dan cuenta que podían hacer otro tema, ¿ya? Por lo tanto, el equipo, como puede hacer otro tema, toma a continuación la historia 5, que lo tenía en su backlog, y la termina la historia 5, ¿ya? Y termina la iteración 1, que fue al cabo de un mes. Entonces el equipo ajusta su velocidad aquí. Entonces el equipo dice, perfecto, ¿cuánto trabajo pudimos hacer entonces nosotros durante esta iteración? Pudimos hacer 3, 6, 7, 8, 9, 10, más, aquí me equivoqué, ahí era 15, ¿ya? Pudimos hacer 15. No, está bien, lo puse intencionalmente. Pudimos hacer 15, ¿ya? Por lo tanto, el equipo dice, vamos a ajustar nuestro velocity. Antes era 10 que habíamos estimado, pero ahora hicimos 15, ajustémoslo a 12. Porque no necesariamente puede ser 15, ¿ya? Y por eso me acuerdo que no puse el 15, ¿ya? El equipo lo ajusta en base a la historia. Y se fijan aquí, ya viene el concepto de ir de modelo empírico. Va ajustando en base a la historia, ¿ya? Vuelve a hacer de nuevo al siguiente mes. Ellos ya saben, ajustaron su velocity a 12.
¿Cuáles nos tocan ahora? Estas historias que vienen a continuación. Ah, perfecto, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces vamos a comprometernos como equipo a hacer estas 3 historias durante la próxima unidad de tiempo que hay, que es un mes. ¿Ya? Listo. Parten en 12 el velocity del equipo y la historia 6 la hicieron perfecto, la historia 7 no la pudieron hacer. ¿Ya? La historia 7 no la pusieron a hacer y la historia 8 sí la hicieron. Entonces, en la iteración 2, ¿cuánto fue su velocity del equipo? Fue 8, 9, 10, 11, y a lo mejor de la historia 7 alcanzaron a hacer algo, y nuevamente, con este feedback de cuántos puntos pudieron hacer, el equipo nuevamente ajusta su velocity. ¿Ya? Entonces, este es el ciclo virtuoso y de mejora continua. Se estima, y por cada unidad de tiempo, y por eso este es un músculo a realizar, esta cuestión se realiza siempre con el equipo, para ir mejorando constantemente las estimaciones. Entonces, estiman, hacen, y en base a lo que hacen, ajustan. Y así van. Estiman, planifican, y van ajustando de acuerdo a lo que hicieron. Oye, Luis. ¿Se entiende a nivel de ejemplo hasta acá? Sí, yo te iba a acotar ahí que esto mismo, en vez de llevarlo a puntos de historia, es lo mismo que te decía recién, po, es llevado también a tallas de camiseta o a tallas Así es. de historia. Es el mismo ejemplo, pero con distintas tallas. Sí. Es exactamente lo mismo como dice Francisco, ¿ya? De las tallas, y uno puede ser de las tallas de XS hasta XL o de S hasta M, da lo mismo. Es qué tan complejo, qué tan simple uno quiera partir. Generalmente a veces los equipos para soltar la mano parten con talla. ¿Ya? Es súper buena práctica partir con tallas Así porque es. con talla simplifica más este modelo. ¿Ya? Y cuando el equipo ya se le queda corto el tema de talla y necesita ser más preciso en las estimaciones, se va generalmente a este tema que es con la secuencia Fibonacci. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay dudas de cómo se ordena este tema? Porque aquí básicamente ya yo me voy en pura otra lámina, pero este es el core del el ciclo de mejora continua de las estimaciones. ¿Se entiende bien dónde está el empirismo de este tema? Sí. Ahora, ustedes mencionan que es más fácil en un principio como estimar en tallas, pero no sé si soy solo yo o qué, pero como que me cuesta más visualizarlo en tallas que acá en números, por ejemplo, porque acá es una sumatoria y tú decís Sí. ya 10, en cambio tallas podría tener SM o distintas combinaciones, como me cuesta visualizarlo, ¿por qué es más fácil? No, mira, es buena la observación que está ahí. No es que sea más fácil o más difícil depende del equipo del punto de vista, ¿ya? Yo también coincido contigo, con la Dani. A mí me resulta más fácil esto. Y yo creo, ¿por qué, Dani, a ti? Porque tú sois más apegado al negocio, ¿cachai, no? Yo esa es mi teoría que tengo, y este es un juicio mío, ¿no? ¿Ya? Puede ser. ¿Por qué? Porque efectivamente en lo que complejiza con talla es cuando después, por ejemplo, tú haces tallas durante un sprint o 2 o 3 y después tú decís cuántas podía hacer, cuánto trabajo podía hacer. Es súper difícil decir hago 2S o 3M o Claro, 4XL a cuánto equivale de S, de talla S. ¿Cachai? Esa parte, exacto. y de hecho cuando los equipos llegan a eso, pasan a esta secuencia Fibonacci. ¿Cachai? Mm, Porque en esta no tenéis la complejidad de un M, ¿cuántas S son? O un XL, ¿cuántas M son? ¿Cachai? claro. Porque a lo mejor en el sprint pasado, tu velocity podéis decir, mi velocity son 4M. Y en las historias que vienen pura S. Po. ¿Y cuántas S Claro, vaya a poder hacer? Cuesta esa parte. ¿Ya? sí. No, más que nada como que eso se asocia a que el equipo empieza a soltar la mano en decir, este requerimiento es chico, es mediano o es grande. Claro. Ujú. Entonces, cuando ya pasáis esa barrera de que todos ya agarran como el ritmo, tú decís, ya, pero ¿y este chico? ¿Qué tan chico es? ¿Es un 1, es un 2 o es un 3? ¿O el 3 ya es Ah, mediano? ya. Y ahí pasáis como a la siguiente fase. Hay algunos equipos que parten nativamente con puntos de historia y no tienen ningún problema, ¿cachai? Exacto. Ujú. Pero depende ahí como de la dinámica del equipo, del cambio que tú quieras hacer, etcétera. Po. Y ahí es súper importante recalcar ahí que alguien me comentó ahí por interno, importante recalcar que esta velocidad o esta velocidad inicial que aparece aquí como Luis dice, esto es propio de cada equipo. Esto no es comparable entre equipos. Claro. Eso es súper importante también ahí mencionar. Sí, es súper importante eso. O sea, aquí no es que el equipo que tenga un velocity de 24 es más rápido que otro equipo que tenga velocity de 12. ¿Ya?
¿Y por qué? ¿Y por qué? Vamos a explicar por qué sencillamente, y yo creo que se entiende de forma natural, es porque el 1, que es la unidad mínima, es diferente para el equipo A, para el equipo B o para el equipo C, depende de la Sí. complejidad y el contexto que trabajen. ¿Ya? Aquí lo importante es que después de hacer este trabajo iterativo o constantemente, ustedes van a poder saber, o como equipo, cuál es su velocidad. Entonces van a tener, y su velocidad va a ir mejorando en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la gracia ahora? ¿Ya? Cuando van haciendo esto, y obviamente se entiende que este es un trabajo continuo para ir mejorando. Vamos a llegar a que el equipo, y aquí un cierto ejemplo, el equipo tiene una velocidad de 21 puntos por mes. Vamos a colocar que en este caso el intervalo de tiempo del equipo es un mes. ¿Ya? 21 puntos por mes. Entonces, el Product Owner que maneja su backlog tiene todo este backlog. Y lo coloqué de todos colores porque pueden ser contextos diferentes. Los verdes pueden ser del proyecto A, los celestes pueden ser temas normativos y los temas otros pueden ser bugs. ¿Ya? Da lo mismo. Hay de todo en este backlog efectivamente que maneja el Product Owner. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que cuando se estima y se tiene todo estimado, nosotros sumamos todos los puntos. Voy a cambiar acá. Entonces, todo el listado de historia tiene diferentes contextos y está todo ordenado por prioridad, de acuerdo al Product Owner, y además está estimado en esta secuencia. Entonces, tenemos que estas 10 historias son 35 puntos. Cuando el equipo tiene la velocidad medida y son 21 puntos, es súper fácil. Se divide los 35 de la historia por los 21 puntos y nosotros podemos responderle al Product Owner que con seguridad o dado nuestro conocimiento del equipo, las cosas que hemos hecho anteriormente, podemos barrer ese backlog entero en 1,7 meses. ¿Se fijan? Y aquí está el punto clave que enganchamos la ejecución con la estimación, con la planificación y lo que le sirve al Product Owner. ¿Ya? De forma empírica, no de forma predictiva. ¿Ya? Entonces aquí es súper fácil intercambiar o ya tener otra discusión cuando el Product Owner, incluso el Product Owner ya él puede ordenar este backlog y planificarlo sabiendo el velocity del equipo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? Perfecto. Sí, se entiende. Luego una observación, ¿Y? ahí es súper importante cuando tú hablas del backlog, porque en general lo que hemos visto es que los backlogs están priorizados, pero desde la mitad del backlog hacia el fondo no tienen nivel de detalle. Así Y en es. general los equipos no lo estiman. Entonces, para poder hacer ese cálculo, para que sea certero, en general todo el backlog debiese tener un nivel de estimación hecho por el equipo, obviamente, para poder hacer el cálculo que corresponde. Mira, buen punto lo que me decís, Germán, y voy a enganchar con el último capítulo que yo hice del Product Owner la otra vez, del tema del WSJF. ¿Se acuerdan que había un backlog gigantesco, cierto? Y después, efectivamente, ese backlog gigantesco nosotros debemos determinar, o el Product Owner debería determinar, bueno, ¿con qué parte de ese backlog? Porque no lo puede analizar completamente para que el equipo lo estime. Imaginemos que en ese backlog hay 100 temas, y son todos gruesos. Bueno, ahí sirve muy bien efectivamente aplicar, antes de hacer esto, WSJF. ¿Te fijáis? Porque el WSJF, desde el punto de vista de alto nivel, te va a permitir esas grandes épicas que tenía ahí, empezar a dividirlas y saber por cuáles tenéis que partir. Una vez que sabéis por cuáles son las más importantes de ese backlog, se empiezan a refinar las que están más arriba. Y en ese proceso de refinamiento, ya se empieza a saber el detalle y a estimar con ese grupo. ¿Me explico, Germán? Sí, Luis, sí, lo entiendo. Entonces acá se van complementando las cosas que estamos viendo, ¿ya? Eso, ¿sigo? Bien. Dale. Bueno, otros temas importantes, conceptos, diariamente los desarrolladores actualizan sus estimaciones de esfuerzo restante. Obviamente esto es súper importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente, como ustedes vieron en el ejemplo anterior, esto se tiene que ir ajustando con la realidad, ¿ya? Entonces tenemos una estimación inicial o un velocity inicial que tenemos, pero después este tiene que ser ajustado con lo real. Y en ese ciclo continuo es súper importante efectivamente que los desarrolladores vayan constantemente actualizando sus estimaciones de esfuerzo. ¿Ya? Ahora de cara a Target, en Target están todas las facilidades para hacer este tema, ¿ya? Aquí traje nomás a nivel de ejemplo de una feature, y en donde se ven toda la historia, que hay mucha historia aquí adentro de este feature.
y efectivamente aquí van colocando todo el esfuerzo. ¿Ya? Y aquí hay equipos que ya lo tienen colocado algunos, 13, 8, 3. Se fijan, se van colocando el esfuerzo de los temas que hay. Y eso justamente apalanca todo este modelo de estimación. ¿Ya? Y a nivel de historia y de tareas, las tareas también viene por defecto target para que se pueda ir cargando el esfuerzo que está en horas. Seguimos adelante. Cuando vamos trabajando por las iteraciones o la unidad de tiempo, en este caso está como sprint por nombre nomás porque tiene 2 semanas, pero podría ser cualquiera ventana de tiempo, ¿ya? Se tiene el esfuerzo asignado, que son en esa ventana de tiempo todas las historias que se han asignado, por lo tanto corresponde al esfuerzo asignado en puntos de historia, y se determina también o se puede ingresar el velocity. Por lo tanto, a nivel de intervalo, también en Target permite poner los 2 temas. Lo que tenemos asignado y lo que tenemos calculado como velocity del equipo. ¿Ya? ¿Para qué es lo que sirve esto? Justamente para asignar en temporalidad los temas. El Product Owner sabe que en una unidad de tiempo, un mes, el velocity es 20. Y al tener toda su historia con los puntos de historia correspondientes, él puede ir asignando en cada bloque de tiempo hasta que se complete ese velocity. ¿Ya? Y también en el target también hay vistas diferentes porque se puede ver efectivamente esto tal cual en una vista súper cómoda para el Product Owner, ¿ya? En donde está de fecha a fecha, por el intervalo de tiempo, cuánto es los puntos de historia que puede, o el velocity que tiene el equipo eso. Por ejemplo, en este caso, el velocity del equipo era 100, ¿ya? Y al estar estimada acá todo en la historia, 14, 11, 8, el número que corresponda, las vamos viendo hacia allá, y cuando las vamos viendo automáticamente va completando esa capacidad que tiene el equipo. En donde acá les dice que en esa ventana de tiempo tiene 81 completos de 100 y les quedan 19 disponibles. Aquí voy a borrar que se me quedó pegado un gráfico. Escena que y también en Target tiene todos los dashboards para ver este tema efectivamente tal cual como lo hemos conversado. O sea, tiene los temas de velocidad, tiene los temas por cada iteración y efectivamente se pueden ver como listas. Y aquí ustedes ven la velocidad, cuál era la del equipo tenía, cuál es la actual velocidad que lleva, y se puede calcular todas las variables como uno queramos para que el equipo vaya haciendo la mejora continua y ajustando cada vez mejor su estimación. Eso. Hasta ahí era lo que yo le quería conversar en esta sesión. ¿Dudas, consultas? ¿Le hace sentido algo lo que vieron? Sí. A mí, bueno, igual como que cuesta, o por lo menos a mí me cuesta un poco asimilarlo como de cara a lo que estoy acostumbrada a ver, pero igual me aclara muchas dudas, pero genera otras dudas también. Sí. ¿Podéis volver un poco más atrás? Creo que una lámina más. A ver. Ya, es cualquiera en verdad. ¿Cachai? ¿Ya? Que acá tú tenés la... Espérate, que lo veo ahí sí. Puedes anotar Tenía también consumo. el esfuerzo. No, filtro. Tenía el esfuerzo, ¿cachai? Y al lado Sí. tiene el tiempo. Sí. Ese tiempo, ¿qué relación? ¿No tiene relación con el esfuerzo? Es como... ¿Cuál es la diferencia entre una línea y otra? No te enreís con esta porque ese tiempo es como el time tracking que tiene Target. Ah, ya. ¿Cachai? Aquí lo Ujú. importante de ver era esta columna. Sí, El esfuerzo. ¿Ya? Era esa columna. ¿Ya? El otro ya. es para efectos de time tracking, que son cosas diferentes. Uno es estimación y el otro es seguimiento de las horas Ya, asignadas a ese perfecto. tipo de cosas. Que hoy día Son estábamos temas separados. discutiendo sobre esas dos líneas y ahora quedamos, yo por lo menos quedé más clara. Sí. Ya, bacán. Sí. Y también para que no se confunda, las tareas, esas sí que tienen un esfuerzo en horas. Aquí. Claro. Ahora, todo este tema, Target lo tiene así al extremo complicado también, en donde tú todas las tareas tengan horas, tú estimís, planifiquís la hora, asignís, después imputen horas las personas del equipo, pero aquí cada uno lo hace en la medida que quiera.
o que Claro. pueda ir progresando. ¿Ya? Esto no... Paso a paso. Sí, sí. Y este tema también, Y tiene que oye, conversar también ahí con el framework que está ejecutando el equipo o la forma de trabajo, porque, por ejemplo, hay equipos, como tú decías, pues, Luis, hay equipos que de repente no tienen la sensibilidad de cuántas horas se están demorando o cuántas las van a asignar y parten por supuesto. una estimación de más alto nivel, pues como apartamos por talla, así como para cachar. Exacto. Ujú. ¿Cachai? Y lo más probable, y pasa, que a mí yo he visto en muchos equipos que se equivocan al principio y no le achuntan, pero por ninguna parte la estimación que habían hecho y no pasa nada, pues, ¿cachai? Está bien, es como para que empiecen a aprender. Porque es un ciclo de mejora, se equivocan, aprenden. Y así hasta que van mejorando y esta desviación estándar que van a tener el error, cada vez va a ir disminuyendo. Ahora, los equipos ahí, el que quiera partir de esto con esta dinámica, bienvenido. Ahí estoy yo, Pancho, que los podemos ayudar en esto, en facilitarles todo este trabajo. Eh, a veces cuesta un poquito echarlo a andar, pero una vez que se entiende, es súper fácil llevar este tema. Es extremadamente fácil llevarlo. ¿Ya? Mm. Ahora Y sobre todo ahora que se cuenta con una herramienta que tenemos, la herramienta Target, que es registrar los números, todo el resto de los gráficos, todo el tema que hay Lo por hace debajo, solo. lo hace solo. ahí aprovecho al menos de las realidades que yo conozco de los equipos que usan Target, a lo mejor hay más equipos, no sé. Yo sabía que el equipo, por ejemplo, de compra asistida empezamos a utilizar el tema de las tallas como para ir soltando la mano. Y tenemos algunos gráficos y todo. Pero ahí el Germán es el que llevan utilizando Scrum hace 20 sprint, 21 sprint ya. Y tú, Germán, no sé si nos puedes contar más o menos cómo han utilizado el tema del velocity en el equipo, como si lo ocupan realmente, no lo ocupan, les sirve, cómo lo registran en Target. Sí, mira, primero, como dijeron ustedes, el velocity es algo súper propio del equipo y nunca debiese ser considerado como una métrica a comparar, porque cuando ocurren esas cosas empiezan a aparecer antipatrones, como sobredimensionar historia, con tal de poder hacer más puntos de historia, Claro. o de aparentar que es un equipo que hace más cosas. Y eso en realidad es perjudicial para la performance de un equipo. Nosotros empezamos tal cual como lo dicen ustedes. Nosotros nos lanzamos con Fibonacci, pero nuestras primeras estimaciones, yo te diría que de los 2 o 3 primeros meses eran como súper erradas. Además que repercute cuando hay cambios en el equipo, hay que volver de nuevo a tener el tacto de poder hacer una estimación razonable y coherente, y después nos sirve para ir comparándonos con nosotros mismos, y es la métrica de la mejora continua. Básicamente es una métrica que debería ocupar el equipo para ir viendo cómo puede ir desafiándose a lo largo del tiempo y cómo puede ir siendo más productivo. Nosotros lo ocupamos básicamente para eso, es una métrica nuestra y nos permite para saber cuánto trabajo podemos abarcar en el transcurso de un sprint. Hola, Eso. Joaquín Alves, ¿puedo dar un complemento a eso? Ya que yo soy parte del dev team que ocupamos esto. También a nosotros sí nos sirve mucho cuando estamos en la planning para saber si todos entendimos si lo mismo la historia. Porque como cada uno vota, por ejemplo, si yo voté una 8 y otro compañero si votó 3, ahí se empieza a discutir qué es lo que entendió cada uno. Y ahí siempre nos damos cuenta que una persona entendió que era algo más complejo o menos complejo el otro, ya que estos puntos equivalen al esfuerzo que le vamos a dedicar a esa historia. Claro, esfuerzo y complejidad. Claro. Y lo otro de ayer, igual fuimos a un meetup virtual ahí con el Germán ayer, justamente de métricas ágiles, así como a modo de contarles, ¿no? Y claro, y por ejemplo, uno podría decir que el velocity es una muy buena estimación para un equipo, pero si tú miras el velocity solo de un equipo, es muy difícil sacar conclusiones. Generalmente tú tienes que empezar a mirar otras métricas también como para entender o poder sacar algunas conclusiones concretas de un equipo. Por ejemplo, si un equipo viene bajando su velocity de manera constante, primer mes tuvieron 20 de velocity, segundo mes tuvieron 18, tercer mes 15, cuarto mes 12. Chuta, bajaron el velocity de manera constante. ¿Qué conclusiones a ustedes se les ocurre que podrían sacar ahí solamente escuchando esas métricas? Cambio del equipo. Por ejemplo, ¿cachai? Entonces ahí tendríais que a lo mejor, aparte de un velocity, tendríais que ver, bueno, ¿y qué pasó? Hubieron contrataciones nuevas, se fue alguien tiró licencia, y ahí a lo mejor se puede justificar.
¿Qué más? También puede ser como la complejidad del negocio, pues, porque quizá habían otras aristas que no estaban consideradas que entramparon un poco la tarea. ¿Y qué otra métrica entonces sumaría ahí aparte del velocity, Dani? Mm, Ay, no sé. Pancho, pero esa pregunta depende de la perspectiva de cómo la puedas responder. Si tú haces ese ejercicio cuando un equipo está partiendo, lo que ocurre en ese caso es que el equipo está ajustando su velocity. Es decir, en un principio estimaba muy mal y después quizás puede que haya buscado alguna forma correcta, obviamente cuando los valores son parecidos, de poder hacer la estimación. Ahora, si esa estimación es decreciente, cuando un equipo ya alcanzó cierto nivel de predictibilidad en cuanto a los puntos de historia que puede abordar, significa que hay un problema dentro del equipo. Hay un problema en cuanto a que no está terminando sus tareas, en que las historias son demasiado grandes, al A ser eso quería demasiado llegar. grandes no las alcanza a terminar en el transcurso de un sprint, entonces eso ya es un ajuste interno que el equipo debería darse cuenta y podría poder reformular su forma de estimar y sobre todo de partir las historias de usuario. Exacto. Ahí pueden ser muchas otras cosas, como dice Germán, porque, no sé, pues, las historias están siendo deficientes o estamos tomando historias muy grandes. Por lo tanto, al tomar historias tan grandes, tenemos un velocity menor. Tenemos que mirar también, por ejemplo, un delivery. ¿Cuántas historias estoy tratando de terminar por mes versus el velocity? Aparte de delivery, tenéis cycle time. O sea, hay un montón de indicadores que tú puedes ir mirando en conjunto como para ir tomando ciertas conclusiones, ¿cachai? Sobre todo, Complementar como lo que decís tú, decís tú, Germán, es Otto. cuando parte el equipo. Cuando parte el equipo, esa cuestión es súper dispareja y va a pasar, porque ya es normal. Pero cuando tú ya lleváis, no sé, 6 meses, es raro que empiecen a variar tanto ese tipo de cosas. Un indicador también bueno que en base a lo que decía Germán también, que por ejemplo cuando baja el velocity y se ve un efecto muy potente con la deuda técnica, ¿ya? Cuando el equipo efectivamente está constantemente generando deuda técnica, el velocity empieza a bajar porque se tiene que ir haciendo cargo y es como una bola de nieve. Entonces cada vez el velocity baja porque tiene que ir haciendo más deuda técnica. Entonces, como bien decía Francisco, este es un indicador, pero hay que mirarlo en la globalidad con todos los temas. Incluso ahí en ese caso, Luis, si tú aumentáis la deuda técnica, como equipo deberíais reflejar el trabajo que estáis haciendo en un backlog y después cuando miréis el delivery tendríais que ver que tu delivery de historias disminuyó, pero tu delivery de soportes o de deuda Aumentó. técnica aumentó, ¿cachai? Porque tú Exacto, fuiste entregando como cachos. claro. ¿Sí? Sí, y de hecho es bueno eso porque en los ejemplos que salen target, generalmente el velocity se ve con los bugs que salen abajo o con la deuda técnica. Bueno, Hay vistas que los mezclan los dos juntos. hoy están callados, están todos tragando. Ya, consulta. O sea, Eso. efectivamente, el velocity lo puede impactar, uno, historias mal definidas o incompletas, o historias muy grandes. Dos, fallas en la estimación. La madurez del equipo, efectivamente, un equipo que está comenzando, las estimaciones que lanzó no eran lo más acertadas. Cuando hablan de deuda técnica, ¿a qué nos referimos? Cuando el equipo principalmente sacrifica la calidad. Por ejemplo, Ok, nosotros decimos efectivamente, oye, para cumplir la fecha o para cumplir el sprint, vamos a sacrificar todo esto, seguridad, ¿cachai? No vamos a colocar el framework que corresponde. Entonces, acumulamos ese tema, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero lo acumulamos. Entonces, ok. en el otro sprint, dado que tú tienes que solucionar esa deuda técnica que dijiste, vaya a bajar tus puntos de historia porque tenéis menos temas para hacer. ¿Cachai? Claro, Vaya tiene a que ajustar abordar a la eso que baja dejó sin siempre el cerrar. velocity. Otro En Entiendo. el ejemplo caso extremo, típico. si así 100% deuda técnica y no sin ninguna historia, tu velocity se va a reducir a cero. Entiendo. Gracias. Otro ejemplo típico de deuda técnica, Roger, es cuando tú decides como, por ejemplo, oye, pero si aquí tengo que agregar un nuevo usuario, voy a tirar un script y lo agrego en duro, y si tengo que agregar o quitarlo de nuevo, con otro script lo hago, en vez de hacer un mantenedor y que lo pueda soportar eso de manera como más bonita, ¿cachai? Más elegante. A eso se le conoce como deuda técnica, toda la pega que el equipo haga manual para solucionar algo que se podría hacer como de manera Para más salir automatizada. jugando. Claro, ¿cachai? La Claudia es feliz con la deuda técnica.
Recuerden eso. Paguen su deuda técnica. Me gustó. Estamos hasta aquí, la deuda técnica. Roger está viviendo la deuda técnica. Ya. Estamos hasta aquí. Oye, ¿cómo ven, o sea, para tener esta estimación, bien sea en tallas o bien sea con la serie Fibonacci, cuando el equipo se reúne, pero ya hacer la bajada, mira, esta historia efectivamente la convierto en N tareas técnicas. O sea, es ir como más a la planificación antigua, pero mira, si para esto necesito, no sé, crear la base de datos, necesito hacer esta pantalla, y me voy con todas las tareas técnicas. Y a partir de allí, de una historia que se produjeron 10, 20 tareas técnicas, ahí sí le doy el peso. Pero me tardo mucho más en darle peso a cada historia. Como práctica, sí, los equipos que han llevado, ¿cómo ven esa metodología o esa forma? Mira, En la práctica te puedo responder yo, y es al revés a como tú lo dices, Roger. Acá lo importante es el comprendimiento de lo que la historia de usuario te está pidiendo hacer, ¿ya? Y a partir del comprendimiento, después viene lo que se denomina el tasking de esa historia de usuario, ¿ya? Y ese tasking en general es técnico, ¿ya? Y ahí, para que los equipos no se enreden, lo que se necesita básicamente es como armar la estructura técnica de lo que tú quieres hacer. Es decir, defino las tareas bases de lo que yo quiero hacer como un marco de referencia solamente. Pero a lo largo de tu ciclo de trabajo, de tu sprint, en general siempre van apareciendo cosas que tú no visualizaste al principio. Porque si hay algo que un equipo no debe hacer, es malgastar el tiempo en estimaciones. La estimación se da después de un periodo, cuando el equipo ya está un poco afiatado, se da como de una forma natural. Pero acá ha pasado que equipos se gastan 1 o 2 días completos de un sprint solamente en haciendo planificación, en haciendo tasking, y no en trabajando en el desarrollo de esa historia de usuario, lo cual produce un problema a la larga. Entonces, esa estimación se tiene que dar de la forma en que tú tienes un comprendimiento de la historia de usuario, y el tasking lo realiza el equipo de desarrollo a medida de que lo va requiriendo. Al menos esa es la forma en como nosotros lo hemos abordado y nos ha dado ciertos resultados. Y también para complementar ahí, es súper importante que también si nosotros empezamos una historia, por ejemplo, con 8 puntos, y después estamos en el tasking y estamos agregando cosas, y ahí nos damos cuenta, no, espérate, la empezamos con 8, estamos haciendo una historia de 13, entonces nosotros, el tasking, la solución, la acercamos a 8 y podemos generar una deuda técnica, dado que la estimamos en este peso. Oye, ahí la Dani y el Exe hace poco tuvieron su primera planning. ¿Qué pueden decir ahí de su planning tasking? Dentro de todo estuvo bien, obvio, pero nos demoramos harto en la primera historia de usuario. Obviamente también por parte mía del refinar partes de la historia, qué era lo que entendía cada uno. Hubo mucho cuestionamiento, qué iba antes, qué iba después, pero dio mucho fruto al final después de darle harta vuelta. Lo que sí, cumplimos el tiempo estimado que definimos para la planning, pero en la primera historia fue harta conversación y que todo el equipo conversara, porque lo mismo, cada uno interpretaba la cosa distinta, yo lo interpretaba de otra forma, pero llegamos a consenso. Y la tasking, ahí yo ya no entendí casi nada lo que hablaron, pues yo estaba de oyente, pero era demasiado técnico para mí. Sí, en la tasking igual nos costó un poco salirnos de lo que es lo tradicional y aplicarlo en este contexto un poco más ágil. Sobre todo a los muchachos les costó mucho entender el proceso de que es la tasking. Y a mí también era la primera tasking que hacíamos, la primera planning oficial, entre comillas. Sí nos costó un poco soltar la mano, pero finalmente logramos llegar a una definición de tareas bastante aterrizada y bien centrada en lo que la historia realmente requiere. Tenemos la idea de que tenemos que profundizar mucho y hacer muchos detalles de todo lo que vamos a realizar. Estamos nosotros acostumbrados a desagregar mucho para llegar a la tarea más mínima que requerimos hacer. Entonces nos cuesta salirnos un poco de ese contexto para armar la tasking como corresponde y las tareas de la historia. Oye, ahí para complementar, dale nomás, de ahí complementar. Sí, el empezar las historias también nos complicó un poco,
porque lo que decía Joaquín hace un rato, nosotros pensábamos, algunos muchachos, que la historia podía ser de talla M, otros de talla L, por el comprendimiento y el entendimiento de la historia de usuario. Y después de empezar como a tarificar las tareas también, bueno, llegamos a definir las tareas, pero no a pesar las tareas en sí. Entonces, como que cuesta un poco al comienzo. Quería complementar nomás, hay una parte creo que es re importante, la que mencionó del tarea, del tasking, de qué tanto ir al detalle o qué tanto no, ¿cachai? Y para ser súper concreto, también es decisión del equipo, ¿cachai? Porque depende de un tema de madurez del equipo. O sea, lo voy a poner en el extremo, en el extremo. Un equipo a lo mejor que se conoce poco, entienden poco el producto, saben poco, a lo mejor van a tener que detallar bien el tema para estar seguro efectivamente de su estimación. O más que de su estimación, para después tener todos los antecedentes de cómo poder mejorar, ¿ya? Cuando lleguen al final. Pero un equipo que es máquina y conoce el producto y todos los desarrolladores entienden y funciona el producto, da lo mismo si colocan ninguna tarea, pueden decir esta cuestión es 8 y listo, es 8. ¿Te fijáis? Porque tienen un entendimiento súper acabado. O sea, aquí lo que importa efectivamente es del tener el velocity, que eso refleje bien la realidad y la estimación del equipo para que le sirva al product owner para poder planificar los temas, ¿cachai? En una ventana de tiempo. Y ahí yo dije los dos extremos respecto al tasking, ¿cachai? ¿Qué tanto hacen? Es qué tanto lo necesita el equipo, ¿cachai? Porque un equipo que sea máquina, ¿cachai? Y que estimen así al tiro y que todos digan esta cuestión al tiro esto, ¿para qué sentido tiene? Y que siempre cumplen, porque ya es un equipo filete, ¿cachai? Que ha hecho esta cuestión en un montón de sprint y que está cumpliendo y que sabe su velocity y se conocen mucho las cosas que hacen. ¿Cuál es la necesidad de detallar tanto en tareas? De hecho, ¿Ya? en nosotros cuando partimos, si partimos como ustedes, porque ese equipo estaba nuevo, con tareas así, al detalle, y ahí las planning, las tasking se demoraban demasiado. Y hoy en día, si lo que hacemos nosotros, armamos el esqueleto. Entre los desarrolladores nos ponemos de acuerdo ya, para cumplir esta historia, veamos los criterios de aceptación, son esto, ya. Primero tenemos que hacer una API, tenemos que hacer un PL, tenemos que hacer esto, 4 historias, la definimos, listo, chao. Después, nosotros cuando ya tomamos esa historia, lo que nosotros hacemos, a nosotros si nos sirve, y ahí cada equipo ve cómo se maneja, pero nosotros todos los días, entre los devs, si nos juntamos, y decimos, ya, ¿sabéis que voy a tomar esta historia? Ya, armemos el tema, y ahí decimos, ya, entonces tenemos que generar esta app, y ahí entramos más al detalle. Entonces dijimos, ya, entonces voy a crear una tarea que se va a llamar, no sé, crear función para obtener, no sé, para obtener el precio del plan. Y ahí entro en el detalle, cuando ya estoy en esa tarea, cuando ya estoy en esa historia, ahí nos juntamos y por lo general nosotros, los tres intentamos abordar una historia de una, para acabarla de una. Eso es más complejo, porque tenéis que tener historias que te permitan que estas personas estén trabajando. Pero al final lo que nosotros hacemos es eso, en la planning, el tasking, el esqueleto, no más de 3, 4 historias, y después cuando ya la tomamos, cada uno va, no más de 3, 4 tareas, y después cada uno cuando toma esa historia, ahí va agregando se agregan más tareas. Claro. Buena, está bueno. Ahí la clave de todo esto es la calidad de la historia de usuario. Si la historia de usuario fue refinada y entró a una planning, va a tener altas probabilidades de ir adquiriendo capacidad de entendimiento más rápido y estimación más rápido que cuando llegáis a una historia, con una historia, una planning que antes no fue refinada, porque eso te hace perder el tiempo. Claro. Ahí los refinamientos son claves. Y para complementar lo que dice Germán, y en el mismo contexto de que cada equipo tiene su realidad, el cuánto refinar la historia también depende del equipo. ¿Cachai? Si el equipo es máquina en lo que conoce, va a decir, oye, con un título de canción a lo mejor es más que suficiente para entender todo el contexto de lo que tiene que hacer. Claro. Si el equipo o el product owner también no entiende bien el tema, bueno, van a tener que refinar más como equipo para tener un entendimiento más acabado. Pero eso también lo autorregula el equipo. Importante ahí, como le decía a algunos tips a Alexe, no perder la cadencia. ¿Sabes? Como que si van a hacer una planning, pucha, no se queden como que, ya hicimos una planning una vez, pues, y no la hacemos en 2 meses más. No, pues háganla, no sé, pues cada 2 semanas, cada 3 semanas, o una vez a la semana, no sé.
dependiendo ahí de lo que vayan, la capacidad de entrega del equipo. Y el tasking exactamente lo mismo. A lo mejor, como decís tú, Daniela, pues la primera vez nos demoramos 1 hora en revisar una historia, la segunda vez ya nos va a demorar, ojalá, 40 minutos o media hora, y así, pues, ¿cachai? Entonces, no hay nada de malo en eso, solo que no se tiene que perder esa cadencia, ¿cachai? Y ojalá haya una persona dentro del equipo, como un facilitador, un Scrum Master, como le quieran llamar, que se empiece a preocupar de esos temas, como, oye, ojo, chiquillos, vamos a hacer una tasking, vamos a hacer una planning, hace 2 semanas que no hacemos, miren el velocity, hay como, hay harto que conjugar. Y yo tengo una duda, antes de irnos. Efectivamente, yo encuentro que se puede medir, pero cuando estás hablando de un mismo producto, pero ¿qué pasa cuando estamos nosotros viendo 3 o 4 productos diferentes, con costos diferentes, con tiempos diferentes, lógicas diferentes, y cada vez estamos refinando esta métrica? No sé si me entienden. Sí. ¿Cómo se puede implementar esto? O sea, yo creo que depende también de, como tú decís, del producto. Este caso que mostró Luis, que han dicho los chiquillos, es como ideal cuando tú veis un puro producto. Y ahí es mucho más fácil de sacar la afinación de cuánto te vaya a demorar en hacer los siguientes temas, porque entendís que van a ser como bajo el mismo contexto, igual de complejo, pero en el mismo contexto, mismo producto, a lo mejor con otro pesaje nada más, pero cuando tenéis distintos tipos de realidades, como en tu caso, pucha, de repente podría ser incluso que no aplique este caso para ese tipo de realidades. Podría ser, ¿cachai? O lo otro es que empecé a clasificar esas cosas en distintos tipos y esos distintos tipos lo voy a sacar como una estimación. Pucha, de ahí yo creo que te enreda más esa cuestión. Sí. Oye, yo, Pedro, a lo mejor da para también una conversa, y yo te puedo decir en la práctica, porque he visto exactamente harto de lo que he visto de eso. Yo como recomendación, como tips, hazlo nomás, porque eso te va a dar la luz de otros antipatrones que vayas a encontrar. Por ejemplo, conocimiento especialista en el equipo. ¿Cachai? Entonces, cuando tenéis varios productos que así y te tiráis con esto, efectivamente vaya a llegar un tema como tú decís, oye, no me cuadra mucho porque unos tienen diferentes con otros. Pero después te vas a dar cuenta, analizando el porqué de eso, que mucho es porque el equipo tiene mucho conocimiento especialista. Entonces, como si uno opera con un producto. ¿Cachai? Entonces, uno opina por uno, el otro opina por el otro opina por el otro. Y lo que apuntamos aquí, efectivamente, es que haya un poquito más de cross-funcionalidad en el equipo. Entonces, después te va a hacer sentido solo. Estimáis, vaya a llegar a ciertos problemas, pero los problemas que vaya a tener te van a dar insights súper importantes para la mejora del equipo. Sí, pues ahí quizás te conviene adoptar algo que pueda eficientar el flujo. Eficientar el flujo, ver bloqueantes, ver atascos y a partir de eso ir sacando mediciones. Claro. De ahí, claro, sí. Ayer me puse a revisar ahí en Tucer, creo que Target también tiene como un reporte o gráfico de Flow Efficiency, en donde tú por cada tarea podéis ver en qué etapa de tu flujo tardaste más. Por ejemplo, si tú tenías una columna de backlog, desarrollo, testing y producción, va a hacerla súper fácil. Este flujo te va a decir por cada historia, mira, aquí la mayoría de tus historias se demoran un 60% en la columna de testing. Entonces, tu problema es que tenía un puro tester que está sobrecargado y que está haciendo un cuello de botella para el equipo. Por ejemplo, ¿cachai? Sí. A lo mejor ahí también te puede servir como lo que decía Germán. Pero Pedro, el consejo es tírate, porque te va a dar insight, te va a dar tips de por dónde están los problemas y un poco va a hacer al equipo un poco pensar en cuál es la solución, ¿cachai? A lo mejor tú vayas a tener, imagínate, lo empezáis a hacer. En el primero te da un velocity de 20, después te da 8, después te da 7, después te da 30, después así, súper aleatorio. Ponte que ese sea el caso, dado que manejáis tú. Ya, pues, pero ¿qué van a hacer? Pues? O sea, ¿qué hacemos para solucionar eso? ¿Cachai? A lo mejor vamos a tener que separar en clases de servicio, como dice Germán, ¿cachai? Y tomar ya otro tipo de enfoque. Entonces, a lo mejor a ese equipo le conviene separarse por clase de servicio y por cierta clase de servicio hacer la estimación, ¿cachai? Pero va a llevar a cuestionarte ciertos problemas que tiene el equipo y cómo resolverlos. Y ese es un poco lo que busca todo esto, es tener cierto insight, tener ciertos temas que te den para que el equipo pueda mejorar constantemente.
nuestra definición de lo hecho a lo mejor no es muy correcta, tenemos que ajustarnos, hay un montón de temas, pero lo que te va a dar es efectivamente te va a dar información de por dónde necesitáis hacer ciertos ajustes. ¿Me explico, Pedro, no? No, sí entiendo. De hecho, estamos trabajando a prueba y error, entre comillas. ¿Sí? Siento que es lo que más le acomoda al equipo y llegando a un consenso, pues. Y obviamente no vamos a equivocar en todo este paso, pero en algún momento va a salir la luz. Tal cual. O sea, siempre se va a ganar efectivamente puntos de mejora. Cosas que estén a lo mejor no funcionando bien en el equipo y probar ciertas cosas que pueden ir mejorando. Y estas son herramientas que sirven para eso. Oye, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir algo más? ¿O lo dejamos hasta acá? No, yo solamente una reflexión. Me parece súper bueno estas instancias de aprendizaje, como dijo Luis al principio, de poder compartir lo que algunos saben. Y sería bueno que se extendiera en el tiempo, abarcando no tan solo temas relacionados con mediciones, sino que pueden abarcarse otros temas que son relevantes también para que los equipos vayan aprendiendo. Oye, y para todo importante, ¿cachai? Lo que es súper importante lo que dice Germán. Aquí todos están invitados y digo, aquí hay gente de negocio también, pues, y bienvenidos si quieren contarnos un poco, explicar a todos de un poco del tema de negocio que hacen ellos. Eso, todo esto aplica. Y esta es una instancia libre de aprendizaje, así como comentamos temas a lo mejor que son mucho más técnicos, pero también ahí, y no sé quién está conectado, veo a la Dani nomás, pero está Patricio por ahí también, pero efectivamente a los que sean del negocio, bienvenidos. Es súper interesante a todos conocer de cómo funciona el negocio, cómo funcionan sus productos. Sí, en mi caso, también muy bacán esto para poder ir aprendiendo, sobre todo que en nuestro proyecto y en nuestro equipo recién nos estamos involucrando en este formato de trabajo y es bueno ir aclarando dudas y aprendiendo más también. Faltó el almuerzo, pero eso va a ser para después. Pero sí, muchas gracias. Ya pues chicos, Bien. oye, dejémoslo hasta acá. Hay algunos que no almorzaron y están esperando que termine y la idea era que almorcemos aquí juntos. Entonces, Francisco, hay una aplicación bien chévere, Uber Eats, y nos envía. Estamos esperando aquí, no te preocupes. Yo pensé que iba a llegar uno a nombre de Luis acá. Sí. No pasa nada. Anótenlo, me gustó. Bueno, el próximo que haga ya tiene una súper buena idea. Nadie lo va a hacer. Estamos anotando feedback. Ahora no van a hacer más talleres. No, estuvo súper bueno, súper bueno. Una vaquita. Y sobre todo ese tema de nutrirse de las experiencias de los demás. O sea, efectivamente la realidad como de Germán, orientado a un producto, tenemos la realidad como dice Parves, donde tenemos múltiples productos con un equipo multifuncional. O sea, aquí no te hablamos de cross-funcionalidad porque manejen diferentes tecnologías, que sean testers, que sean mejor backend, frontend. El problema aquí es la cross-funcionalidad de conocimiento del negocio y especialista. Entonces, tenemos asociados cosas. Entonces, a partir de esto... Se fue Roger. La mejor parte. A partir de esto, la idea es eso. La idea es como también aprender un poco de lo que mejor les ha funcionado a otros equipos. Entonces, también se sirve esta instancia para eso. Sí, pues la idea Muchas justamente ahí, Roger, es ir haciendo comunidad de esto y ir compartiendo no solo experiencias, sino que también conocimiento y distintas realidades. Y como dice Luis y como dicen todos, pues, o sea, el que quiera participar de esto y hacer su propia tema, si quieren yo los puedo ayudar y conversamos y lo gestionamos ahí, lo promocionamos. O el que quiera hacerlo por su propia cuenta, genial, y nos invita, porque no hay ningún problema. Así que dejémoslo hasta aquí por ahora. Voy a tener la grabación ahí por si alguien lo quiere ver después.